Ahora sí, pasamos al tercer bloque de la mesa panel. Vamos a invitar a la ingeniera Gabriela Fogliata, el licenciado Sebastián Sabaté, el ingeniero Roque Correa, el ingeniero Gerardo Gastaminza, el doctor Hernán Salas y el ingeniero Dardo Figueroa a la mesa panel sobre manejo, sanidad y nutrición, un espacio de análisis y recomendaciones sobre las estrategias de manejo y las consideraciones productivas de la campaña 2024-2025. Speedagro, empresa nacional líder en tecnología de coadyuvantes multiacción, brindando soluciones integrales para el agro, sustentadas en tecnología de vanguardia y cumpliendo con los estándares más elevados, con responsabilidad por el medio ambiente y compromiso con sus recursos humanos. Bueno, muchas gracias. La verdad que más que agradecido con el auditorio. Y bueno, ahora la idea un poco de esta mesa panel es exponer las cuestiones de sanidad que seguramente les interesa bastante. Y también es tratar de cerrar un poco un hilo que hemos venido trayendo desde el principio en cuanto a los números que hemos visto de las distintas exposiciones. Yo les voy a hacer un comentario muy breve de la campaña esta que transcurrió, donde si algo caracterizó la campaña fue que se habló bastante del tamaño de fruta. En relación a este tema, hemos pedido información a las empresas con los valores medios de frutas mensuales ponderado por el ingreso de fruta a la fábrica o a una preselección en algún caso. Y los números, bueno, nos da esta información, la gráfica, en la cual se ve los gramos de fruta y la tendencia, y digamos, a través de los años. En algunas empresas tenemos desde el 22, en otras tenemos 23 en adelante y otras 24. La línea punteada es un promedio. Ese es un promedio, digamos, no es un promedio como los promedios de las otras líneas que tenemos en las empresas, es un promedio que no está ponderado, es más bien una referencia para que tengamos. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, que la media en el 2022 fue de 164 gramos por fruta, 2023 162, 2024 171 y 2025 183. O sea, hay una tendencia marcada a año a año ir subiendo el peso o el tamaño de la fruta. El tema en el año 23 no es
nos llama la atención si nos acordamos que el año 23 fue el año que las empresas empezaron a cortar muy temprano fruta y cortaban calibres muy chicos. Recuerdo que cortaban 55 y se sostuvo varios meses por la cuestión de la falta de gas que podía haber en ese año. Entonces, por eso casualmente el número, la media esa, la tenemos en ese valor. Nosotros tenemos un valor mínimo de 174 gramos y un máximo de 199. Y tenemos, esa es la línea de tendencia de los años analizados. Ahora, esto en lo que nosotros venimos hablando en el transcurso de la jornada, podría estar muy relacionada, es más, me animo a decir, haciendo un análisis de las exposiciones, esto está muy relacionado con los rangos de edades. No es casualidad que la media en general, en todos los casos, suba el tamaño. Y nosotros estamos con un rango de edades que hablan de un 40, un 50% de plantas que están entre los 3 a 8 años. Y es lógico que los tamaños sean mayores. También esto lo podríamos interpretar en lo que se habló en el año en relación al tamaño y al rendimiento industrial. Se habló mucho este año y se viene hablando mucho años anteriores de que el rendimiento industrial baja. Este podría ser una de las principales respuestas a eso. Cuanto más tamaño tengo, menos rendimiento industrial tengo, porque es una cuestión, nosotros hacemos el rendimiento por tonelada de fruta, entonces hay una cuestión de superficie específica que es menor. Y además también, no solamente en el tamaño, el rendimiento de aceite está relacionado directamente con el espesor de cáscara. Cuando yo tengo más albedo, el albedo es una esponja y absorbe el aceite. Entonces es más difícil extraerlo. Entonces, esto podría ser una de varias causas que podemos relacionar en cuanto a los rendimientos de aceite. Podemos hablar mucho más de esto, pero bueno. Y en cuanto al tamaño, nos ha ido a impactar directamente en la estimación de fruta. La estación experimental hizo una estimación de fruta en el mes de febrero, marzo, con el apoyo de todos los que estamos acá. Seguramente las empresas reestimaron la fruta de su primera estimación. Sé que ha habido unas diferencias para arriba importantes en muchos casos, cosa que las empresas fueron haciendo la reestimación. Nosotros dimos el número de estimación en marzo de 1.229.000 toneladas para Tucumán, ¿no? Fíjense, estimábamos con un valor de 154 gramos por fruta. Si nosotros volvemos a la gráfica, estamos hablando nosotros estamos en un promedio de 182 y 200 gramos de fruta, estaría en ese valor, digamos, la estimación, y al día de hoy, hasta lo que conocemos, está en ese valor lo producido en Tucumán. Bueno, vamos a seguir ahora con las preguntas. En primer lugar, le vamos a hacer una pregunta a Hernán. ¿Qué consideraciones podrías hacer con respecto a la próxima campaña de limón, Hernán? Hola. Bueno, pensar en la próxima campaña, después de todos estos años que venimos teniendo realmente bastante complicados, muy duros, yo creo que empezamos a ver una pequeña luz de esperanza en el fondo, allá al final del túnel, pero es algo que hasta el año pasado no se veía, esa es la verdad. Este año se presenta un escenario
digamos, en principio con una producción española retraída, con un porcentaje importante de merma. Turquía también con problemas climáticos, también se vio afectada, por lo tanto ese aporte va a ser muy importante, la merma de ese aporte, sobre todo en la Unión Europea, y eso va a traccionar una serie de movimientos desde Sudáfrica, todo con Medio Oriente y toda esa parte, lo cual puede ser interesante. Este año ya tuvimos un año para la fruta fresca mucho más interesante, y el año que viene posiblemente tengamos también una situación parecida, lo cual nos da una luz de esperanza. Soy optimista por naturaleza, creo que la recuperación no va a ser rápida de todos modos, porque hay muchas quintas, estamos hablando de un árbol frutal, por lo tanto, cuando hay descuido, abandono, deterioro, esa recuperación nunca es de un año para el otro. Entonces no creo que en materia de producción, de no mediar inconvenientes climáticos, no creo que en materia de producción sea muy diferente a lo de este año. Hay muchas quintas en estado de deterioro, en estado de abandono, y que por mínima que haya sido la mejora de este año en los valores de industria, no alcanzan porque son quintas que estaban en niveles productivos muy bajos también. Entonces yo creo que todavía es prematuro hablar de una recuperación, pero sí hay alguna esperanza. Soy optimista y creo que empieza a verse un mayor movimiento también de los derivados, mejores precios de los derivados, así que en ese sentido creo que puede venir un año más interesante. Gabriela, en relación a las enfermedades cuarentenarias, ¿cuáles son las medidas prioritarias que se deben tener en cuenta en esta etapa y en el resto de la campaña? Bueno, empezando con el tema de poda, la poda es muy importante, sobre todo para el tema de mancha negra y, bueno, melanosis, que no sería cuarentenaria, pero también incide en forma directa, ¿no? Todos sabemos, la poda de formación va directo a bajar inóculo, que ya tiene que estar realizada, la poda de ramas internas, perdón, y la poda de formación, que incide en forma indirecta con la eficiencia de la aplicación de los productos. Hoy lo que estamos viendo en algunos lotes, un poco la foto que me acompaña, es que vemos restos de poda sobre la planta. Eso es recordarles nada más, porque creo que le insistimos en todas las presentaciones, que es una fuente de inóculo muy importante, tanto para melanosis, botritis, sarna, como para mancha negra. Otra de la recomendación es la remoción de los frutos. Hoy sabemos que con el valor que tiene la fruta de mercado interno, bueno, la van sacando en función obviamente de la necesidad comercial, pero sí tienen que tener en cuenta que los frutos con síntomas son una fuente también muy importante, yo les diría la más importante para nuestra región, sobre todo para mancha negra y cancrosis. O sea que la recomendación es que antes de que empiecen las lluvias, estas fuentes de inóculos sean removidas. Y de ahí estamos en plena época de infección. Lamentablemente estas enfermedades, sobre todo mancha negra, tienen un periodo muy largo de infección, que ya saben que lo tenemos que cubrir con cobre, y cada vez son más necesarias las estrobilurinas. En el tema de estrobilurina es lo que venimos recordando también hace años. Antes quizá podíamos manejar los lotes con la aplicación de una estrobilurina, hoy vemos que hay lotes donde son necesarios 2 y lotes donde son necesarios 3, lo que también va a variar obviamente en función de la campaña. Cuando es una, no la tenemos que hacer temprano. Yo creo que mucha culpa de la dispersión que hoy tenemos de la enfermedad son años en donde se manejó la estrobilurina en dosis bajas y en aplicaciones tempranas, que no era el momento crítico. El momento crítico, si hacemos una, es diciembre, generalmente, que es cuando la fruta tiene 35 milímetros de diámetro aproximadamente. Si tenemos que hacer dos aplicaciones, podemos hablar en forma general para el norte, diciembre y enero, sabiendo que enero nos trae más problemas en el tema de residuos de estrobilurinas en aceite, pero son los 2 momentos críticos para el norte.
Para el sur podemos hacer noviembre, diciembre, pero la recomendación es realmente hacer 3 cuando los niveles de incidencia son importantes, ¿no? Porque nosotros venimos también de 2 campañas con problemas serios debido como consecuencia de las condiciones de primavera, de las horas de mojado foliar que tenemos. Entonces partimos de un inóculo importante. Hoy la pregunta y la consulta que nos hacen sobre todo es qué hacemos, no llueve, qué hacemos con las aplicaciones. Simplemente recordar que la planta tiene que tener el fungicida esperando que llueva. En el momento que llueve es el agua que necesita el hongo, la bacteria para trabajar e infectar. Ningún producto es curativo, o sea que tiene que estar puesto antes. Esa es un poco la recomendación. En el caso, no sé si estoy con tiempo, pero en el caso de los lotes orgánicos o lotes que no quieren utilizar estrobilurinas, nosotros hemos presentado también en la jornada, pero un poco recordarles, hoy estamos viendo 2 productos, uno basado en sales y otro que es un bioproducto, en donde vemos un aumento de eficacia de control de mancha negra cuando lo comparamos cobre solo versus cobre más ese producto. Pero eso es a cosecha. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ninguno alcanza la eficacia de una estrobilurina. Entonces, si estoy pensando en mandar fruta a la Unión Europea orgánica, tengo que tener cuidado, porque ninguno de estos productos actúa en la latencia de la enfermedad. Uno de ellos, el extracto vegetal, sí mostró, cuando la presión de la enfermedad es baja, sí mostró un aumento de eficacia en relación al cobre, pero no alcanza la eficacia de una estrobilurina. Solamente la estrobilurina hoy es lo que tenemos como manejo post cosecha para evitar que nos aparezcan las lesiones en destino. Entonces, en el caso del lote orgánico va a ser fundamental seleccionar un lote donde no tenga mancha negra, la presión sea muy baja, trabajar con estos productos y en post cosecha manejarme con cadena de frío desde el minuto 0. Nada más, tengo para más, pero bueno, sé que el tiempo es... Después la oportunidad, la idea es que ustedes hagan más preguntas a los que están acá en el panel. Sebastián Sabaté, él es jefe de la sección malezas. ¿Cuáles son las malezas que pueden ser consideradas problemas en el cultivo de limón y qué alternativas y desarrollos tenemos para su control? Bueno, antes que nada, buen día a todos. Muchas gracias a Dardo y a Hernán por considerar la participación de la sección maleza en este evento. Bueno, ahí hay una lista, están viendo, amplia de lo que son las malezas que pueden estar afectando al cultivo. Seguramente cada uno en su zona va a tener una maleza principal, un par de malezas principales, pero en general podemos decir que estas son las más críticas actualmente, no sé, espero que estén de acuerdo. En general, bueno, Echinocloa colonna por su resistencia a glifosato, una maleza que ni siquiera tiene un nombre común, pero de golpe seleccionamos una población resistente a glifosato y se volvió un problema en todo el área citrícola. Leucine indica, la pata de gallina, que tiene también una distribución bastante amplia, ya tenemos resistencia a glifosato y en algunos casos hay poblaciones que tienen resistencia a graminicidas también, ¿no? O sea que una maleza que también estas dos a nivel mundial son gramíneas muy problemáticas en todos los cultivos. Después, dentro de lo que es tolerantes, tenemos Chloris y aparte como perenne. Y bueno, en el invierno hablamos en general de la más problemática, creo que podría ser Coniza y en algunos lotes por ahí Parietaria. Y dentro de lo que son las enredaderas, que también son un desafío complejo, está el tema de Callaponia, de Tupulo. Callaponia sobre todo por su órgano de reserva tan complejo de manejar. Dentro de las alternativas que tenemos, bueno, primero, ¿qué dificultades tenemos? Que tenemos pocos activos, tenemos limitaciones sobre todo para el momento en que podemos manejar las malezas, ¿no? Hay siempre una preocupación de en qué épocas del año puedo aplicar de acuerdo a la presencia de la fruta. Y por supuesto la exigencia continua de los límites del residuo, tanto
por la legalidad de cada país como por cada empresa, ¿no? Y bueno, dentro de las alternativas para gramíneas, siempre decimos, lo importante de una gramínea es seguir, a partir de que empieza a llover, seguir el desarrollo de las emergencias y llegar a tiempo. Equinocloa, si uno falla en el control inicial de Equinocloa, se vuelve muy difícil de controlar. Entonces, seguir la germinación de las anuales sobre todo, y utilizar un herbicida graminicida postemergente, creo que es lo que más están utilizando. Tenemos un solo producto registrado, que es la mezcla de cletodin con quizalofob, y como siempre, los gramicidas es fundamental el tema de la dosis. También es muy importante el tema de qué aceite uso, y no tiene que ser el mismo aceite que usan para las pulverizaciones, tiene que ser un aceite metilado de soja o un aceite mineral común. Y otra cosa que tienen que tener cuidado, el tema de las incompatibilidades con otros herbicidas que puede suceder, ¿no? Sobre todo con 2,4-D y, como les decía, el riesgo de la resistencia. En el tema de rama negra hemos venido trabajando en los últimos años. Sabemos que el glifosato las controla, pero en un momento en que no podemos hacer las aplicaciones porque estamos en el medio de la cosecha, porque rama negra empieza a germinar en marzo y sigue todo el invierno. Entonces ahí un poco se viene hablando de la necesidad de ir incorporando activos en la medida que se va desarrollando la maleza, ¿no? Entonces ahí tienen, bueno, en las rosetas recién nacidas sí podemos hacer una dosis fuerte de glifosato y la vamos a controlar hasta los 10 centímetros, dependiendo de la condición ambiental también, por eso el rango de tamaño es amplio. Ya tenemos que sumar una hormonal, que puede ser Starane, que está registrado, o 2,4-D. El Starane tiene muy buena actividad, el fluroxipir. Y ya, si queremos aplicarla ya en septiembre, octubre, que ya está muy grande, ya tenemos que hablar de una triple mezcla de herbicida, o en el caso de si todavía no hicieron la aplicación, que ya están en problemas, algún tipo de doble golpe, es decir, usando también el paraquat. Y en el caso de enredaderas, bueno, hemos desarrollado algunas alternativas, pero también es difícil. Fluroxipir, el Starane es el más activo en el caso de las cucurbitáceas. El diurón cumple una función interesante ahí. Tenemos nuevos hormonales que estamos testeando, pero que lamentablemente no están registrados y ni siquiera están todavía disponibles en Argentina. Y bueno, lo otro es el tema de tratar de manejar las semillas para que no haya tanta infestación, ¿no? Muy bien. Pasamos con Roque. Hoy en día, o sea, los fertilizantes, si bien hablando de fuentes de nitrógeno, ¿no? Tenemos granulados y líquidos básicamente en el mercado. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a la eficiencia, al modo de aplicación que requiere cada uno de estas formas, al momento? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Hola. Sí, bien. Últimamente ha avanzado mucho en la práctica de muchas empresas la aplicación de fertilizantes formulados de forma líquida, aplicadas al suelo, utilizando la barra herbicida. Eso nos permite varias ventajas. Perdona, esto es solamente hablando de secano, ¿no? Claro, solo en secano. Solo en secano. Bueno, también se lo aplica en riego, pero la forma más adecuada cuando disponemos riegos es realizar la aplicación de soluciones con fertirriego. Bueno, volviendo un poco a lo que son las aplicaciones en suelo de formulaciones líquidas, presentan ventajas ya sea agronómicas y también comerciales y logísticas según las empresas que puedan acceder a esas, así que hay varios aspectos a tener en cuenta en cuanto a la adopción y en comparación con las aplicaciones granulares. Una de las ventajas es que usamos una máquina que ya tenemos en el campo, como puede ser la aplicación con la barra herbicida. Se la aplica bajo el vuelo de la copa de forma muy precisa y puntual, en donde tenemos la mayor cantidad de raíces, en donde se lo puede absorber. Se lo aplica de forma solubilizada ya. De esa manera tenemos que hay un paso en la mineralización de ese producto, específicamente hablando de nitrógeno, en un paso ya dado en pos de esa mineralización y de la forma en que lo podría tomar la planta. Tenemos menos pérdidas por volatilización, que en el caso de la fertilización nitrogenada es una forma muy importante. En el caso de los granulares se puede perder un 30%. Al respecto hemos tenido experiencias
comparando a la misma dosis de nitrógeno, utilizando formas granuladas como ser la urea, el nitrato de amonio calcáreo, comparado con WAN, que es un fertilizante líquido que está formulado un 50% como urea y 50% como nitrato de amonio. En estos ensayos, lo hicimos durante 5 años, medimos pérdidas por volatilización, comprobamos que en el caso del WAN las pérdidas son un 50% respecto a las que se producen en la urea, son un 50% menos. Siempre tenemos esas menores pérdidas debido a la misma aplicación, se aplica por chorreado, se incorpora en el suelo de forma de que el amonio que se puede generar en la mineralización no volatiliza libremente al aire, sino que ya ha sido incorporado. Eso nos da una ventaja de que al aplicarlo y que incorporarlo, lo podemos utilizar cuando las condiciones no están dadas para poder hacer una aplicación con granulares, o sea que en unas condiciones de baja humedad, tanto ambiental como edáfica, se pueden utilizar esta clase de productos y dar una respuesta rápida a una carencia que sea del momento. Otra de las ventajas que tenemos es que podemos incorporar otros nutrientes en estas mismas formulaciones. Como desventaja se puede, bueno, volviendo al ensayo que le hablaba hace un rato, los resultados que nos dieron, no vimos diferencias significativas en cuanto a rendimientos. Se hizo sobre el Lisboa, sobre Fly Dragon. Toda la bibliografía te indica que a igualdad de condiciones, a igualdad de dosis, condiciones edáficas y condiciones respecto a la forma en que va a absorber o la forma química en la cual la planta lo va a absorber, no debería haber diferencias. Entonces tenemos que el rendimiento potencial es el mismo usando distintas fuentes. Volviendo con las desventajas que podríamos tener respecto al uso de las formulaciones líquidas, tenemos, bueno, si una empresa no posee la logística o la forma de almacenamiento, eso sería una ventaja importante, o sea que almacenar líquido no se almacena en un galpón como podría ser con una bolsa de urea, por ejemplo. Y otra de las desventajas que es altamente corrosivo. Entonces, la máquina para poder aplicarla debe tener un tanque de plástico, la bomba debería ser acero inoxidable, plástico, o en su defecto tiene que ser muy bien lavada con agua para evitar la corrosión y de todas maneras estaríamos reduciendo la vida útil de la maquinaria. Una de las recomendaciones para esta clase de formulaciones es utilizar no los picos de abanico plano para los herbicidas que se utilizan normalmente, sino boquillas de chorro sólido, que se denomina, que son específicas para la aplicación de fertilizantes. Eso permite que se aplique de forma precisa y se incorpore, que ese chorreado se produce a mayor volumen y se incorpore al suelo. Hay que tener ciertas precauciones con respecto a ese uso, es que estas soluciones poseen una densidad mayor a 1. Las boquillas están diseñadas, o sea, el caudal que declara el fabricante está diseñado para utilizarse con agua. Entonces hay que utilizar un factor de corrección para poder dosificarla correctamente. Gracias. Una herramienta más. Gerardo, esto es más que nada una problemática que tenemos y es, a ver, ¿cuál es tu postura o tu reflexión respecto al continuo uso y abuso, en algunos casos, de los activos, de los pocos activos que tenemos disponibles? ¿Qué es lo que opinan al respecto? Bueno, gracias por la pregunta, gracias a ustedes por la presencia. Es una pregunta muy interesante porque creo que nos une a los 3 ejes que involucran a la sanidad vegetal, ¿no? Si uno mira los activos que tenemos para el manejo de artrópodos, básicamente tenemos 2 aceites principalmente de origen mineral, hay algunas mezclas y algunos aceites de origen vegetal, y la abamectina. Y con la abamectina creemos que cubrimos una serie de plagas que nos afectan. En menor medida tenemos 2 activos más,
un espinetoram y un espirotetramat. Y después aparecen algunas pequeñas moléculas que algunos productores o técnicos asesores recomiendan, ¿no? Pero básicamente estamos trabajando como moléculas de síntesis con la abamectina. En un escenario no deseado, pero que no debe dejar de ser planteado, que puede ser un escenario con HLB, y mirando lo que hacen las otras citriculturas del mundo, obviamente vamos a estar en problemas, en serios problemas. ¿Por qué? Si uno mira el manejo que se han implementado en esos países, salvando las distancias de extrapolar las experiencias, ¿no? Porque tienen distintos destinos y distintos usos. Se hacen aplicaciones muy seguidas, quincenales, semanales. Brasil ha llegado a hacer 54 aplicaciones en su época de furor de HLB, o sea, una por semana. Eso después ha pasado a una frecuencia quincenal, después han variado. Si nosotros queremos hacer eso con el único activo que tenemos prácticamente, vamos a generar resistencia en el muy corto plazo y además que estamos usando un activo que no es el mejor para el control de ese vector. Algo parecido creo que tiene Gaby con el uso excesivo de estrovirulinas para estas cosas. ¿Cuál es la visión o la misión en realidad? Deberíamos, ahora que todavía tenemos un periodo de gracia, la industria productora de derivados del limón, la industria de agroquímicos y nuestros clientes, tratar de empezar a armonizar, ampliar la paleta de activos. Eso tiene dos o tres implicancias. Una, como planteaba Sebastián recién y que está en pantalla, pocos activos registrados. Estoy terminando. La otra es la aceptación de ese cliente, ¿no? de esos residuos. Porque si no, creo que tenemos que agotar este tiempo de gracia que tenemos en una situación sanitariamente buena para hacer esas negociaciones. Excelente. Bueno, pasamos a la segunda ronda de preguntas. Gabriela, en la provincia actualmente hay lotes destinados a industria que tienen un manejo sanitario diferente en cuanto al número de aplicaciones, fungicidas y otras cuestiones. De los lotes destinados a la producción de fruta fresca, ¿qué consecuencias podría tener este cambio de manejo sanitario? Sí, bueno, nosotros lo que estamos observando en los lotes destinados a industria, si bien no podemos generalizar, pero sí hay algunas situaciones que nos ponen en alerta. Yo te diría que hay 4 puntos en los que yo quiero remarcar. Uno de ellos, que es bastante común, es el incremento de la severidad de la enfermedad. Cuando hablamos de incidencia, siempre les digo, es porcentaje de fruto enfermo. Severidad viene a ser la superficie de la fruta que está afectada por un síntoma. Bueno, acá tengo una foto que nos acompaña y está claro y no hace falta, digamos, que lo digamos, pero una fruta que tiene ese grado de afección, obviamente que va a bajar el rendimiento industrial, principalmente de la obtención de aceite. Entonces, bueno, yo creo que es algo que se merece cuantificarlo, empezar a medirlo. Por otro lado, yéndonos de una situación más complicada, también estamos viendo situaciones de defoliación, principalmente en los lotes afectados por cancrosis. No nos olvidemos que cancrosis, cuando no se la controla debidamente con las cantidades y las frecuencias de cobre adecuada, causa defoliación. Y también estamos viendo caída de frutos relacionada a las enfermedades. Hemos visto lotes en donde tenemos una caída muy importante de frutos de tamaño definitivo, llega a su tamaño definitivo, tiene una alta severidad de mancha negra y cae. Una situación que solamente habíamos visto en Brasil cuando pudimos visitar lotes manejados para industria con alta presión de enfermedad y bajas aplicaciones de cobre. Así que también nos ponemos en alerta de cuantificar, digamos, también
esa caída de fruta y esa defoliación, cómo va a afectar directamente a la industria por los rendimientos, que eso deberá ser medido, y además cómo eso va a impactar en los lotes de exportación. Todos esos lotes que tienen ese manejo y que tienen esta situación que acabo de describir son también focos de infección y fuentes de inóculo. Vamos a tener que estar alerta con eso es más difícil de medir, pero bueno, tenemos que buscar la manera de medir el impacto de lo que estamos haciendo, no solamente para el rendimiento industrial mismo, sino también para los lotes de exportación cercanos. Sí, seguramente esto también explica un poco el tema de los rendimientos de aceite que son concretos, que son menores este año y que vienen bajando. Y esto no es una cuestión solamente de este año. Gracias, Gaby. Sebastián, en el manejo general del cultivo, ¿qué rol juegan los preemergentes y cuáles están disponibles? ¿Qué pregunta? Bueno, sí, es una pregunta que no sé si está ahí, a ver, ahí está. Acá, bueno, hice un resumen de las 5 herramientas principales que tienen registro hoy en día y que quizás se están usando para un poco comparar entre ellas. La importancia de un residual es que nos permite anticiparnos a la problemática y ataca a la maleza en su momento de mayor susceptibilidad, que es la germinación. Entonces, esa es una de las principales ventajas. Operativamente nos permite también ir haciendo operaciones antes de que suceda la problemática, porque también sabemos que uno de los principales problemas del manejo de malezas es que es una explosión que se da a partir de las lluvias y que llega un punto en que no podemos llegar a tiempo a todas las quintas, ¿no? Y tenemos limitaciones de maquinaria. Entonces, bueno, los residuales nos permiten eso, anticiparnos, controlar ciertas problemáticas y darnos tiempo de reacción para otras. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tenemos también con los residuales? Bueno, están en el suelo, pueden también ser absorbidos por la planta y bueno, y los mercados suelen ser muy exigentes en términos de residuos y más en nuestro caso tenemos una desventaja aún mayor, que es el caso de que como nuestra principal producción es de aceite, en el aceite se concentra mucho más la probabilidad de que tengamos algún residuo. El histórico más conocido, bueno, es el diurón, que como todo herbicida antiguo, se usa en una dosis bastante alta, ¿no? Con varias aplicaciones, pero bueno, tiene la ventaja que tiene un control tanto preemergente como postemergente. Ya en su momento el ingeniero Vinci Guerra describió claramente cómo Equinocloa cuando apareció mostró una susceptibilidad muy puntual y característica al diurón en postemergencia, ¿no? Entonces, es una herramienta para Equinocloa, para los atacos, para Conmelina, pero bueno, tiene el problema ese de que bueno, se puede lixiviar y que puede presentar residuos por esas altas dosis y esa capacidad de lixiviación. Esto en términos más o menos cronológicos, después podríamos hablar del indaciflam, el Allium, que es un herbicida muy interesante por su modo de acción. Ya vemos que es un herbicida más moderno, con dosis y cargas ambientales mucho más bajas. Tiene muy buen efecto sobre gramíneas en general y sobre hojas anchas y es uno de los que mayor periodo de protección nos está dando. Pero bueno, tiene muchas exigencias en términos de que necesita mucha humedad para activarse y necesita también el suelo totalmente libre de malezas, ¿no? Porque es todo herbicida que nosotros veamos bueno para citrus tiene una característica que es que tiene que ser insoluble. Entonces necesitamos muy buena agua. Después, bueno, el flasasulfurón, el ganco, que también tiene un potencial muy importante en el tema ciperáceas y equinocloa. Últimamente flumioxacin, que creo que se está usando mucho por el tema de que es un herbicida que tiene un bajo costo y tiene esa característica de que es muy insoluble y bueno, en términos de residuos podría ser bastante bueno para quedarse en el suelo.
Y bueno, históricamente tiene control de atacos y de comelina. Y el último también, terbutilacina, que bueno, aquellos que por ahí nos tentábamos de usar atracina, tenemos una triacina, un fotosistema 2, que está registrado en el cultivo y que es menos riesgoso en temas de la lixiviación que puede tener, que es el gran problema de la atracina, ¿no? Bien. Roque, esta es una pregunta que tiene una respuesta, creo, bastante concreta. Hoy en día el tema de eficiencia, reducción de costos y todas estas cuestiones es una constante en la actividad. Y la pregunta es, ¿existe alguna diferencia en un plan de fertilización en fruta de exportación y fruta industria? Bueno, en nuestras condiciones la respuesta es no. Hay un desarrollo a esto, si bien según el destino de la fruta tenemos distintas características que debemos perseguir. En el caso de consumo fresco tenemos que tener tamaño, tenemos que tener contenido de jugo, maduración, color, buena forma. En el caso, esas no son variables que se presten atención cuando estamos utilizando fruta para industria. Tenemos que tener rendimiento, tenemos que tener buen contenido de jugo, buen contenido de ácido en caso de limón, azúcar y ratio en caso de dulces. Hay influencia con los nutrientes que uno aporta en la calidad de fruta. En el caso de nitrógeno, al elevar los rendimientos, sustancialmente lo que tenemos es fruta más chica por una cuestión de equilibrio dentro de la planta. Tenemos entonces fruta más chica, más rendimiento, mayor contenido de jugo, mayor contenido de aceites de forma referido por hectárea, debido a, como decías vos, Dardo, hace un rato, el tema de la relación de superficie específica fruta. Entonces, para el caso de destinar la fruta a consumo fresco, una fertilización excesiva con nitrógeno sería contraproducente para la obtención de fruta de buena calidad, no así con el caso de industria. Otro elemento que también tiene mucha influencia es el potasio, que si bien hay empresas en nuestro medio que lo están empezando a aportar, en el caso del potasio nos da frutas más grandes, nos da, en el caso del limonero, más contenido de jugo, en el caso y cáscaras más finas, caso contrario para el caso de los dulces, en el caso de naranjo. Y hay citriculturas donde esto lo tienen muy estudiado, caso de los brasileros, ellos tienen recomendaciones diferenciales según el caso de naranja, vaya a industria o vaya a consumo fresco. Para industria se recomiendan mayores niveles de fertilización nitrogenada, por lo que estábamos explicando hace un rato. Entonces hay igualdad de contenido de nitrógeno foliares, recomiendan más aportes, mayores aportes de nitrógeno. En el caso de potasio, que es una citricultura que se basa mucho en los aportes de potasio debido a la clase de suelo que ellos tienen, recomiendan, en el caso de que vaya fresco, utilizar mayores aportes de potasio que los que se utilizan para el caso de industria. Volviendo a las condiciones nuestras, la fertilización precisamente nitrogenada en nuestro medio, lo que se hizo fue calibrarse para la obtención de mayores rendimientos, los más altos esperables, viendo y midiendo la calidad de fruta, que no vaya en detrimento de la calidad de fruta, o sea que son los mayores rendimientos manteniendo la calidad de fruta. Entonces, para mantener los rendimientos, la recomendación es no bajar los aportes de nitrógeno. Bien, perdón, problemita técnico. Gerardo, la diapo que vos tenés están en las pantallas de los costados. ¿Te la tenés que imaginar? Y sí. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los desafíos respecto al manejo de HLB, Gerardo? Bueno, cortito. Qué cortito. Vamos a medir el tiempo, che. Siempre es bueno hacer una línea de tiempo, creo yo, porque nos permite mirar qué es lo que se ha hecho y qué nos proyectamos, ¿no? A comienzos del siglo XXI, cuando 2004 empiezan a llegar las informaciones
del HLB en Brasil, la estación experimental a través del programa Citrus que conducía Bea en ese momento y por impulso de la sección Zoología, lanzamos un programa que fue pionero que se llamó Programa de Prevención y Detección Temprana del HLB, que contemplaba una serie de medidas, ¿no? Eso se ha ido evolucionando en el tiempo. En el 2009, como comentó Rodrigo, se lanza el programa nacional, del cual la estación experimental también participa, obviamente. Y lo que se decía en los primeros congresos del 2005-2006, el especialista referente, que era el doctor Bové, decía que en 20 años iba a estar la solución, se pensaba que iba a estar la solución a través de la biotecnología. Y todo lo que íbamos a hacer en ese interín era tratar de mitigar las medidas. Bueno, ya estamos en los 20 años, podemos decir, y como han escuchado en la reciente presentación, todavía las cuestiones biotecnológicas aplicadas en campo va a llevar un tiempo, por lo menos una década más. En ese interín, ¿qué hicimos nosotros? Monitorear y prevenir la introducción de diaforina citre en nuestra zona. Este cuadro ya lo presentó Rodrigo. Y yo diría dos cosas de ese cuadro. Primero, una gran fortaleza, es la única provincia que tiene un sistema de monitoreo voluntario. La segunda fortaleza es que más del 50% de la superficie está monitoreada. Y si le queremos ver el vaso medio vacío, diríamos que solamente 14 empresas o productores están involucrados. Y eso tiene una seria connotación en lo que vamos a desarrollar posteriormente, que es el concepto de manejo regional, ¿no? Pásame la... Ahí está. ¿Cuál es la situación actual de Tucumán? La de la izquierda mía, la de izquierda de ustedes también, muestra que tenemos focos activos exclusivamente en el área rural urbana. Mientras que los focos en las zonas productivas no están activos. ¿Cómo se han comportado los focos de las poblaciones urbanas? De forma dispar, hay algunos focos donde la población general de equilibrio está por abajo, es decir, han mermado. Hay otros que están iguales y otros focos que han aumentado sus niveles poblacionales. Con ese escenario, lo que queremos nosotros, o por lo menos el mensaje de la estación experimental, un poco a diferencia de algunas opiniones que por ahí en off se dicen, creemos que es el momento no de flexibilizar la vigilancia, de intensificar la vigilancia. Porque si nos acordamos de ese famoso triangulito que siempre nos muestra Gaby, ya tenemos el hospedante, tenemos el vector, nos falta el patógeno. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que estar muy activos en las actividades de vigilancia. De todas esas cuestiones que ha mencionado Rodrigo, ¿no? Más que claro, ¿no? Es cuestión de ponerse mano a la obra, ¿no? Hernán, en tu opinión y con respecto a la crisis que viene atravesando la limonicultura de Tucumán, ¿en qué etapa consideras que estamos hoy en día y qué es lo que puedes decir? Y bueno, me toca decirlo como investigador, pero también como productor, o sea que también lo veo de adentro al partido. Yo creo que hemos tenido 5 años realmente muy malos, muy complicados. Y como dije al principio, hay una lucecita de esperanza que estamos viendo en todo ese reacomodamiento de superficie, de plantaciones, muchas quintas que hoy están en un estado de abandono parcial,
que no se van a recuperar fácilmente, algunas se podrán recuperar, otras no. Yo creo que la superficie productiva finalmente se va a terminar acomodando un poco menos de lo que hay hoy, la que realmente va a quedar en producción. Y estamos en una etapa donde yo creo que la peor parte está pasando, y prefiero ver el horizonte con cierto optimismo. Creo que se pueden ir acomodando. Es triste pensar que este acomodamiento, en el caso de Argentina, se termine dando por una reducción de un 20% de superficie, cuando justamente era una de las fortalezas. Éramos los mayores productores a nivel mundial, y los mayores procesadores a nivel mundial, seguimos siéndolo, pero creo que eran grandes fortalezas, y es triste pensar en que el salir de la crisis venga de la mano de la reducción de la producción. La verdad que eso no es una mirada positiva. Pero lamentablemente es lo que está ocurriendo. Creo que hay algunas expectativas en cuanto al acomodamiento de los valores de los derivados, que lo dije al principio. Y bueno, y empiezo a ver si con algo de optimismo, de poder acomodarnos, volver a reinsertarnos en el mercado de fruta fresca, que siempre va a ser difícil, va a ser complejo. Creo que ya está hecha la separación en muchas empresas, lotes para industria, lotes para fresco, que era algo que desde la estación experimental hace muchos años lo veníamos insistiendo. Hoy ya es muy común ver eso. Y bueno, yo veo con cierto optimismo ya hemos pasado la peor parte, y empezamos a ver cuánto llevará esa recuperación. Gracias. Bueno, pasamos a la última ronda. Tratemos de ser un poquito más sintético en las respuestas. Gaby, en cuanto al manejo de las enfermedades en poscosechas, ¿cuáles son los principales problemas y sobre qué aspectos se está investigando? Bueno, muy corto, estamos trabajando en dos temas básicamente, que bueno, con la estación, con Dardo se está organizando una jornada para post cosecha que sería en marzo, así que ahí vamos a presentar bien los resultados. Venimos trabajando hace mucho, una de las grandes temáticas es con productos que no dejen residuos, para poder hacer una exportación de frutas sin tratamiento, o mejor aún todavía orgánica, o sea que se registren esos productos para ese fin. Básicamente con las dos problemáticas principales, que es moho verde, Penicillium digitatum, y sour rot, que es Geotrichum. Venimos probando, no sé, más de 20, 30 productos. La verdad que en esta última etapa venimos con buenos resultados con algunos de esos productos, que son desinfectantes y algunos productos con base en extractos vegetales. Así que bueno, esos resultados los vamos a mostrar. Y el otro gran tema es ya lo que es el uso de fungicidas de síntesis químicos para el control de Geotrichum. Geotrichum sabemos que después de la prohibición de propiconazol en la Unión Europea nos quedamos sin herramientas. Ya hicimos a partir de 2020 los ensayos, y antes también con el reemplazo de tebuconazole. No tenía registro en Argentina, logramos que SENASA nos dé una autorización de uso. Pero bueno, esa herramienta hoy reemplaza, pero lamentablemente en limón no la podemos usar, porque así como el propiconazol está prohibido en la Unión Europea, pero es permitido en Estados Unidos, con tebuconazole nos pasa a la inversa. Es decir, la Unión Europea admite residuos de hasta 5 partes por millón en la fruta de tebuconazole, pero Estados Unidos no. Entonces, bueno, como la fruta se exporta en el mismo empaque, es muy riesgoso usarlo por el tema de los residuos que seguramente van a quedar, porque son triazoles que normalmente son bastante persistentes y difíciles de sacar. En Estados Unidos tiene registro de uso en la naranja, o sea que, bueno, nosotros no exportamos justamente naranja, pero en limón no. Entonces estamos viendo productos alternativos que son de síntesis química, que tienen registro en los dos principales destinos, o sea que serían de potencial registro acá. Todavía estamos en la etapa de evaluación, así que esperamos hasta marzo tener algunos resultados ya para mostrar. Excelente. Va a ser una buena revancha para marzo el tema de post cosecha, que
Y también aprovecho para anunciarles que también estamos programando desde la estación experimental y el programa Citrus organizar un día de campo a fines de mayo. Esto lo haríamos en una empresa de Tucumán, donde tenemos, o sea, los ensayos que tenemos están en el 95% en las empresas. Entonces, en mayo, a fines de mayo, haríamos una jornada de campo viendo ensayos de portainjertos, variedades y otras cuestiones. Así que bueno. Sebastián, ¿existen alternativas para el manejo de malezas en quintas orgánicas? Bueno, existen alternativas. Nosotros venimos trabajando tímidamente, pero sostenidamente en esa temática. No es fácil, pero bueno, sí venimos evaluando en los últimos 5 años algunos activos no sintéticos, principalmente ácidos y distintos tipos de aceite, porque bueno, eso desde la sección es a lo que estamos acostumbrados, al uso de agentes que se pulvericen. Y bueno, sí hay cosas, pero bueno, es un desafío importante. Acá les quería compartir los principales aprendizajes que hemos tenido en estos años, en el base de intentar distintos manejos orgánicos. Ustedes saben, la mayoría de los orgánicos son productos de contacto, ya sean ácidos o aceites. Entonces el momento de aplicación es fundamental, es decir, tenemos que trabajar principalmente sobre anuales y recién germinando, no más de 4 hojas. La otra limitante es el uso de altos volúmenes. En los orgánicos siempre se habla de que el agua sí controla, estamos hablando de más de 300 litros por hectárea. Las aplicaciones tienen que ser repetitivas, buscando cubrir las distintas emergencias de una maleza objetivo. Y bueno, en general son más activos tanto los ácidos como aceites en las hojas anchas, es más difícil controlar gramíneas. Y bueno, la respuesta es diferencial de acuerdo a las especies. Nosotros hemos tenido muy buenos controles de amaranto, de atacos, pero de otras cosas es más difícil. Y bueno, lo importante es también no podemos basarnos solo en el manejo con un químico, o con la aplicación, ¿no?, de un herbicida, sino que necesitamos complementarlo con el manejo mecánico, las coberturas, ya sean vivas o muertas, y las tecnologías estas nuevas, ya sea de electricidad, de calor. Entonces son herramientas que hay que complementar, y lo más difícil es saber cuándo usar cada una. Así que, bueno, es un desafío. Si alguien tiene inquietud en eso, los invito a que se acerquen y lo charlemos, y también sobre las distintas problemáticas. Y en el tema que siempre hablamos y coincidimos es, si uno va a hacer un lote orgánico, lo mejor es prepararlo al lote, es decir, hacer un manejo adecuado en los años previos para que no haya tanta presión de maleza, o sea, que tengamos poca presión de maleza de banco de semilla y de perenne. Evitar lotes donde sean fácilmente reinfectables, es decir, esos lotes que estén en los bajos, los lotes que estén cerca de cursos de agua, y sobre todo también evitar el ingreso con la maquinaria de malezas que pueden ser de muy difícil control. Así que esa es la generalidad, y cualquier cosa que quieran charlar sobre la temática, estamos abiertos en la sección. Y por último, ahí les dejo este QR donde están estas diapos que mostré acá, y una gacetilla que publicamos sobre manejo de malezas en cítricos. Ahí, aprovechando lo que decía Sebastián, la intención era que nosotros habíamos juntado toda la información, publicaciones, pósteres, publicaciones RIAT, avances, desde el 23 hasta el día de la fecha. La queríamos compartir a ustedes a través de un QR, pero seguramente le vamos a estar pasando todo eso. Hay mucha información, se la vamos a estar pasando en los registros que tienen de red de la estación experimental. Hay muchos trabajos hechos. Roque, además de nitrógeno, ¿qué otros nutrientes deben ser tenidos en cuenta en un plan de fertilización, y en qué situaciones? Porque no... Bien. Bueno, como el segundo nutriente en importancia, tenemos que mencionar al fósforo. Si bien hay mucha experiencia respecto a esto, es muy importante cuando
en la plantación, debido a la naturaleza del fósforo en el suelo que se inmoviliza, tiene que ser colocado cerca. Es muy importante cuando la planta empieza a formar para ese desarrollo vegetativo el aporte de fósforo. Entonces, de ahí es que surgen las recomendaciones de hacer la fertilización de base, de acuerdo a la disponibilidad de fósforo en el suelo, se hace mediante análisis de suelo. Se recomienda, además, en situaciones de baja disponibilidad, hacer aportes anuales, además del aporte en base. A partir del 5º año ya se recomienda hacer, además de medir ese fósforo disponible en suelo, hacer muestreos foliares y análisis foliares para ver cómo la planta lo está tomando, para definir nuevos aportes. A partir de que la planta ya arma su estructura, se estabiliza el crecimiento vegetativo y la mayoría de los requerimientos que tiene son para llenar fruta, que se termina exportando, el consumo relativo de fósforo comienza a bajar. Hemos hecho ensayos en donde con plantas adultas de más de 12 años, durante varios años, con distintas estrategias de aporte de fósforo en condiciones de baja disponibilidad, hemos medido fósforo foliar y respuesta en rendimiento, y la verdad que no hemos encontrado respuestas a la fertilización en esas condiciones, aún con fósforo muy bajo. En uno de esos ensayos teníamos un fósforo disponible de 11, cuando se habla que el fósforo empieza a ser crítico por debajo del 20-25 y bajo por debajo de 40. Entonces la recomendación cuando uno tiene plantas jóvenes entonces será hacer muestreos de suelo para ver la disponibilidad de fósforo, y luego a medida que va creciendo la planta, después cuando tengamos plantas adultas, hacer muestreos foliares para definir, a pesar de, por ejemplo en el caso de estos ensayos, a pesar de tener disponibilidades bajas, no tuvimos respuesta, entonces tenemos que tomar el fósforo foliar como el parámetro, la variable a estudiar para definir aportes posteriores de fósforo en esas situaciones. Otro de los nutrientes que me gustaría hablar es el potasio. Desde la estación hicimos varias experiencias de potasio, hay muchas empresas que ya lo están usando, orientándose más a la calidad de fruta, como lo había hablado hace un rato. A nivel país se ha venido haciendo estudios de concentración de nutrientes en suelos, por supuesto comenzando la pampa húmeda, son estudios del INTA, la Red Fertilizar, y se han hecho estudios a lo largo de todo el país y se ha ido comparando año a año los niveles de nutrientes. Lo que se ha visto es un claro descenso en los niveles de nutrientes, descenso en los niveles de materia orgánica. En los ensayos que nosotros veníamos haciendo no veíamos respuestas claras hasta que en una situación de baja disponibilidad de potasio intercambiable, vimos una respuesta muy notoria. Si bien es una situación muy puntual, es un suelo ácido del pedemonte, sometido a mucho lavado y con una larga historia de cultivo cítrico, o sea que tiene una larga historia de extracción. Eso se llama degradación, es pérdida de la fertilidad natural del suelo. No es para que todos salgamos a fertilizar con potasio, porque estamos hablando de una situación puntual. Pero sí es un llamado de atención, las diferencias que hubo en esa respuesta, estamos hablando de un 50 o 60% de incremento en rendimiento, ya rendimiento, no calidad, directamente rendimiento, estado general de la planta, foliación. Entonces la recomendación o el llamado de atención es a que muestriemos nuestros suelos, veamos estas situaciones puntuales y las caractericemos. Entonces sepamos dónde estamos parados, hagamos muestreos, hagamos análisis y definamos planes en base a eso, no en base a recomendaciones generales para una zona. Bien. Gerardo, creo que lo podés pasar ahí. Bien. ¿Cuáles son los desafíos relacionados a la gobernanza en la problemática de HLB? Bien. El término, empezaríamos por definir gobernanza, ¿no? Porque desde hace una década en los distintos foros internacionales, no solamente de agrícolas, se habla de la gobernanza, y en el último lustro ya todas las organizaciones hablan de la gobernanza. ¿Y qué es? Hay millones de definiciones de gobernanza, pero
para hacerlo sintético, podemos decir que son todas aquellas acciones y políticas que se piensan y se aplican en una sociedad, pero que no solo interviene el gobierno, sino también los actores civiles y privados. ¿Qué busca la gobernanza? Un equilibrio entre Estado, sociedad y mercado. Hay muchas más definiciones. ¿Qué es lo que entendemos nosotros en base a nuestros estudios y análisis de las distintas, cómo las distintas citriculturas del mundo han abordado el tema de manejo regional, del manejo del HLB? Y creo que la gráfica que ustedes ven de las curvas es el claro ejemplo de cómo ha progresado la enfermedad cuando yo no hago ningún control, que es la línea roja. En 4 años o 5 años llegó prácticamente al 75%. Cuando yo miro solamente mi quinta y hago control en mi quinta, llego al 54%. Y cuando incorporo el concepto regional, es decir, lo que comentó Rodrigo, tratar de coordinar las aplicaciones para el control de vector, sumado a otras cosas, erradicación de inóculos, etcétera, etcétera, la tasa de progresión de la enfermedad es mucho menor. ¿Cura el HLB? No lo cura. Lo que hace es mitigar el avance y nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Para esas soluciones que vendrán de manos que todavía están lejanas para nuestra citricultura. Entonces, concretamente, retomo un ejemplo que había puesto Rodrigo, un ejemplo hipotético. ¿Qué sería la gobernanza? Esa es una situación real. Una zona potencial donde coexisten una serie de actores citrícolas, como decía Hernán, con distintas visiones, con distintos destinos, con distintas espaldas económicas. Entonces, cuando sucede una situación de esta, tenemos que reunirnos a todos estos y decir, che, vamos por el objetivo común. Y ahí saldrán las particularidades, no tengo plata, no puedo, etc. Bueno, todavía estamos en un periodo de gracia, como decimos nosotros. Entonces, creo que es el momento de pasar de lo discursivo a lo propositivo, es decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién pone la plata? ¿Cómo financiamos? ¿Cuál es el alcance? Yo creo que eso es la gobernanza y eso debería ser la tarea que en este periodo de gracia, que todavía no tenemos un escenario diabólico, tenemos que dedicarnos a hacer. Y para ir terminando, porque ya está haciendo seña, la gobernanza sería esto. Mantener los 3 ejes de la sostenibilidad, la seguridad ambiental, la aceptabilidad social y la viabilidad económica. Esos son los 3 fundamentos de la sustentabilidad. Y no puede haber nada sin eso. Y ahí vienen 3 círculos que engloban 3 grandes actores, consumidor, vendedor y productor. Y era lo que decíamos recién. Hace unos años, en Florida, Coca-Cola, con una empresa de agroquímico, una multinacional, diseñaron una cartera de productos que Coca-Cola decía, vamos con esto, yo lo acepto. Ahí tenemos que ir. Y adentro de eso, hay una serie de recursos que uno podrá manejar más o menos, el manejo de plagas, conocimiento de los recursos, planificación y organización, la comunicación. Ese esquema circular que da la sensación de dinamismo es, creo que, donde deberíamos mirar nosotros a la citricultura si queremos seguir siendo sustentables y competitivos. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos en la última pregunta de la ronda. Después de esta pregunta vamos a pasar una publicidad a modo de ordenar las preguntas, que hay muchas, así que vamos a tener que reducir un poco eso. Hernán, ¿qué habría que tener en cuenta en relación al cultivo de la naranja, considerando las expectativas que se han generadas en los 2 últimos años con respecto a esto? ¿Cómo está hoy la cosa? Bueno, yo lo tengo a Dardo atrás y no veo las señas. No. Ya ellos te van a decir las señas. A ver, esta situación arranca, voy a tratar de hacerlo bien concreto, arranca claramente HLB
lo que estaba hablando Gerardo, situación en Florida, 250 millones de cajas, en 20 años 15 millones de cajas de producción. Florida y Brasil eran los dos principales proveedores de jugo de naranja en el mundo. Se cae la mitad prácticamente, queda Brasil, empieza a subir el precio. No es que subía el consumo, no es que había mayor consumo, empieza a subir el precio porque empieza a faltar jugo. Y eso hay que aclararlo muy bien. No hay un incremento en el consumo de jugo, sino una disminución de la oferta. Brasil, con la convivencia con la HLB, empieza a llevar eso. Ustedes han visto claramente la descripción de Guillermo en su video. La superficie se mantiene, la producción más o menos se mantiene. Sí están preocupados, por supuesto, porque le subió enormemente la infección. Fíjense, todo tiene que ver con todo. Hay un incremento de la población del sílido, incremento de la infección hasta el año 23, que cae, no sé si se acuerdan de la gráfica, cae la población del sílido. La infección sigue por una inercia, por una cuestión de inercia, pero el sílido cae. Esa caída es porque a partir del año 23, 22, 23, el precio del jugo de naranja llegó a valer hasta $7.000 la tonelada. Entonces, de repente, los productores tuvieron recursos, tuvieron los medios, pudieron empezar a implementar una serie de cosas y de medidas, por eso cae el vector, pero la infección está. ¿Y por dónde viene la mejora? En el sentido de que los tipos empiezan a pensar digamos, no en refallar, sino en reinstalar la producción de naranjas en otras zonas, cosa que nosotros no podemos hacer. Ellos sí, ellos tienen de sobra tierra, se van a zonas más cálidas, más secas, con menor presión del sílido y empiezan a producir ahí. No están creciendo en superficie. Tienen un plan muy agresivo de plantación de 100.000 hectáreas aproximadamente en los próximos 3 años, que van a ser de restitución de hectáreas que van a ir erradicando. Ahora bien, todo este plan venía fantástico, pero este año, con semejantes precios del jugo de naranja, obviamente que el mercado empieza a decir, che, yo no pago ese precio por jugo de naranja, y empiezan a tomar otro jugo y a consumir otras cosas. Por lo tanto, empieza a caer la demanda, y tan es así que hoy de nuevo está en los 3.500, entre 3 y 4.000 dólares en la tonelada de jugo de naranja. Esa situación es la que los mismos brasileños prefieren, porque dicen, yo quiero algo más estable y previsible. Pero ya con esos valores también van a tener que ralentizar y medir lo que es la restitución y la recuperación. Pero ellos están apuntando a eso y a instalarse con esos niveles y con esa restitución, no incrementar la superficie, pero sí sostener la oferta de Brasil. Y con respecto a otros mercados son bastante dubitativos porque el boom, en el caso concreto de Egipto, que era una de las potencias que asomaba como el principal, que iba a tener un gran crecimiento en su producción, con esta caída de precios empiezan a medirlo también. Más allá de que Egipto tiene muchas condiciones, tierras más baratas, costos de producción más bajos, costos de infraestructura más bajos, y eso los posiciona bien. Pero aún así, ya cuando vieron la caída de esa rentabilidad, empiezan a estudiarlo. Entonces, yo creo que la proyección del jugo de naranja hay que ser cuidadosos. Acá, concretamente en el NOA, también se instaló el concepto, hay que ser muy cuidadosos. Son inversiones que van a largo plazo, es un proceso más lento que el limonero inclusive, por lo tanto va a llevar mucho tiempo. Y lo que sí, por favor, esta recomendación, aquellos que quieran hacer naranja, háganlo como corresponde y con materiales certificados, porque si no vamos a estar en una situación realmente muy, muy peligrosa. Eso nomás. Gracias. 2 minutitos. Vamos viendo las preguntas.
Bueno, ya terminando, y apaguen los micrófonos ahí, por favor. Vamos a pasar a las preguntas que están llegando. A ver, para Roque, ¿tiene alguna experiencia en el uso de fertilizantes orgánicos en limonero, desarrollo radicular y aportes nutricionales? Hola, sí. Bueno, ya está. Son productos que Sí, bastante preciso. Sí, tenemos. Bien, nosotros utilizamos un fertilizante orgánico, en realidad conceptualmente es más una enmienda, que se aplica de forma con el fertirriego, o sea que va localizado. Hay muchos productos que tienen de distintos orígenes y con efectos bioestimulantes. Nos inclinamos en utilizar este producto específicamente, que es de origen animal, por los volúmenes que usa, porque se recomendaban dosis entre 50 y 100 litros por hectárea, y porque lo íbamos a poner en fertirriego en un lugar del suelo específico en donde la planta lo iba a tomar. Analizamos variables como ser, rendimiento, calidad de fruta, y nos pareció interesante en este caso analizar, ya que íbamos a circunscribir esa aplicación en ese volumen de suelo, es medir densidad radicular. Entonces hicimos calicatas, es un trabajo un poco arduo, medimos densidad radicular, centímetro de raíz por centímetro cúbico, y dentro de los resultados que vimos fue que si bien veíamos un pequeño incremento en el rendimiento, no eran significativos, la calidad seguía siendo la misma. Me faltó aclarar, era un suelo con contenido de materia orgánica de 2,7, que era adecuado, pero vimos mayor distribución radicular. Durante 3 años de lo que duró ese ensayo, esos 3 años, pudimos ver que tuvimos más centímetros de raíz en ese volumen de suelo y una distribución, además de esa mayor densidad, más en profundidad. O sea, la planta podía aprovechar más el agua, los nutrientes que se le aportaba en ese volumen de suelo debido al uso de este producto. Si bien no vimos en rendimiento, que es lo que todo el mundo va a preguntar primero, pero tenemos una variable en la cual sí vimos resultados, y lo que nos puede permitir inferir que podríamos tener respuestas en rendimiento en otras condiciones, por ejemplo, en donde pueda estar limitada, ya sea por ejemplo, falta de agua o alguna otra variable edáfica, en donde podría estar limitado el rendimiento. Este plus de tener más raíces, de tener más exploración, que nos aumentaría la absorción de nutrientes y agua, podría expresar un mejor rendimiento. Así que me pareció una experiencia bastante buena. Excelente. Gaby, hay una pregunta, te voy a hacer 2 preguntas en realidad. ¿Hay evidencia de mayor grado de infección en cítricos dulces que en ácidos? Eso por un lado. Y la otra, ¿qué opinas vos de la tecnología de aplicación electrostática para controlar enfermedades? Sí, de la primera pregunta, no sé infección si se refiere a campo, Me imagino que a a campo, cosecha. Bueno, nosotros, toda nuestra experiencia en realidad está basada en limón, o sea, no tenemos estudios comparativos, y tampoco podemos comparar con naranja de otros países. Básicamente de Sudáfrica no nos podemos comparar porque son condiciones climáticas totalmente diferentes, y tampoco podemos compararnos con Brasil porque el manejo que ellos hacen está muy dirigido a la industria con cantidades menores. De lo que la bibliografía menciona, lo dan como más susceptible a limón, básicamente para cancrosis, no por infecciones directas estomáticas, sino por el problema que tiene de heridas, ¿no? Sobre todo, nosotros lo podemos ver en la zona norte, con el tema del limón, el ramaleo, muy asociado a la infección de cancrosis. En el tema de mancha negra, también menciona, todas las especies son susceptibles, no hay diferenciación en cuanto a la susceptibilidad a estos patógenos, ¿no? Bien, una preguntita más, que yo creo que ya un poco has hablado de esto. Dice,
Se está trabajando con otro fungicida para el control de mancha negra, ya que las 3 estrobirulinas tienen un modo de acción y en un futuro a mediano plazo se va a generar resistencia. Sí, nosotros, bueno, la aplicación que se hace ya lleva un manejo antirresistencia. Nosotros trabajamos con las 3 estrobilulinas que tienen un mismo sitio de acción, o sea que si aparece una cepa resistente a una va a ser a todas, pero no se le aplica sola, siempre se le aplica con el cobre. El cobre es un fungicida de multisitio, entonces eso ya es un manejo antirresistencia que se aplica los 2 productos mezclados. ¿Eso nos da una garantía total? Obviamente que no. Nosotros ya venimos trabajando hace años con otros 2 activos que tienen sitios de acción diferentes. Uno de ellos, bueno, ya tiene registro en Argentina, en la Unión Europea, en Estados Unidos, que es el fluxapiroxad, que viene en mezcla con piraclostrobin. Los ensayos a campo nos muestran que tiene una eficacia similar al uso de las estrobilurinas. Hoy los productores lo ven como una desventaja comercial porque te suma un activo, pero ya está desarrollado el paquete estratégico, ya sabemos qué dosis. En el momento que haya un problema de resistencia, vamos a poder asumir eso. Y por otro lado estamos trabajando con un triazol, que también ya tiene registro también, que se llama Revisol, que tiene registro de uso y límites permitidos tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y también con resultados muy similares. También hoy ese producto viene solo o en mezcla con piraclostrobin y nos da también resultados similares, ¿no? Así que tenemos las herramientas para un futuro y son productos que supuestamente van a durar un poco más en el mercado de la Unión Europea, no son productos viejos, digamos, que estén con peligro de quedar no permitidos, ¿no? No es tan malo el panorama, entonces. Para este tipo de enfermedades no, la idea es evaluarlos y qué impacto tienen en melanosis, sobre todo que es lo que nos hace doler la cabeza por la baja eficacia de los sistemas de manejo que tenemos ahora, ¿no? Perfecto. Seba, ¿han probado el uso de cultivos de servicio para el control de malezas en plantaciones y en los primeros años? Hemos hecho 2 experiencias fallidas porque han sido en años muy secos y de ahí no hemos vuelto a tener oportunidad de repetirlos, pero sí sé de empresas que están trabajando con los cultivos de servicio y sí, es una herramienta muy, muy interesante, tanto lo que es cultivo en la banda como en la trocha y también lo que es hacer el cultivo de servicio en la trocha y cortarlo y acumularlo en la banda, ¿no? Eso es una de las alternativas que funcionan muy bien para lo que son anuales, ¿no? Gracias. Ya vamos a hacer la última pregunta, hay muchas otras, pero bueno, a ver, Gerardo, es una pregunta cortita, no muy relacionado con lo que has hablado, pero sí en tu tema de referente en lo que es plagas en citrus. ¿Qué recomendaciones para el control de trips de las orquídeas podría comentar? En base a nuestras evaluaciones, tenemos un activo que es el Spinetoran que anda muy bien para control de trips de las orquídeas, cortito. Muy bien. Sí. Disculpa, había quedado una pregunta que me habías dicho que no contesté de la máquina electrostática. Sí. Simple y sencillo, no la pudimos evaluar, diagramamos un ensayo, fuimos a campo, pero justo la empresa que tenía la máquina no estaba en condiciones, digamos, no estaba funcionando, entonces bueno, quedó trunco eso y queda abierta la idea de evaluar. Se había planteado algo muy sencillo de medir los residuos de cobre, con la máquina funcionando el sistema sí o no, pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer, así que eso queda pendiente. Muy bien, están a disposición todos los técnicos de la estación para cuando necesiten. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la jornada de actualización citrícola organizada por el programa Citrus de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Invitamos al doctor Hernán Salas, director técnico, a compartir unas palabras de cierre. Bueno, más que breve porque ya estamos con hambre.
y no hay más servicio. El asado no es acá. No. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar hasta el final de la jornada, a todas las empresas que nos están apoyando. Espero que haya sido información de utilidad. Todo esto va a estar disponible en el canal de YouTube y en la estación experimental, así que pueden consultarlo ahí. Como dijo Dardo, están todos los técnicos a disposición. Y agradezco también muy especialmente a todo el programa Citrus y a todas las secciones que participaron con la ayuda de comunicaciones. Y bueno, y por supuesto para todos ustedes. Y Dios mediante nos estaremos viendo entonces para estos 2 eventos que están programados para el año entrante, para el próximo año. Uno va a ser sobre post cosecha y el otro vamos a volver a tener un día de campo para ver cuestiones vinculadas al tema de portainjertos y variedades. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.